Gracias, mi hermana. Muy buenas noches con todos y quisiera saber si me pueden oír muy bien. Muy bien, vamos a continuar. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Este es un tiempo para meditar, entrenarnos, como dice nuestra hermana, para fortalecernos en la palabra de Dios cuando venga el adversario, las tinieblas, que es el causante del desorden, el caos. ¿Por qué la humanidad hoy en día sufre? ¿Y por qué sufre la humanidad? Porque no conoce que existe un mundo espiritual, un mundo que no se ve a los ojos físicos. Esto es producto del origen del pecado original. Como consecuencia, ¿no? Trae desastres, fracasos, sufrimientos. Y eso lo vemos en lo personal, en el estudio, en el trabajo, en lo familiar, en las divisiones, divorcios, peleas. En lo económico, la pobreza, la ruina, la miseria. Y en la salud, las enfermedades. Nosotros, mis amados hermanos, podemos hacer una lista de problemas, pero eso no es el problema. El problema es uno solo. El problema es que el hombre se separó de Dios. Ese es el problema. El origen, la raíz, que el hombre pecó y desobedeció. Por eso el hombre está completamente muerto. Y para restaurar esa vida de muerte, tiene que venir nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para solucionar todos los problemas de nuestras vidas. Nuestra hermana Janet la semana pasada nos hablaba de un contenido muy importante. Este mensaje tiene un nombre, que es el camino de salvación, ¿no? Y nosotros lo ordenamos conforme a la palabra. Este tema consta, como dije, de 7 contenidos muy importantes. Hoy vamos a ver el primer tema y este tema tiene 13 subtemas, ¿sí? La Biblia es el único libro que nos muestra que existe un mundo espiritual, que el hombre es un ser espiritual, ¿sí? Y Dios creador, el primer libro de Génesis se significa el principio, es decir, que nos va a hablar todo sobre el origen de la creación. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. La Biblia registra 4 seres espirituales, ¿sí? El primer ser espiritual es Dios creador, quien creó los cielos y la tierra. Segundo ser espiritual, las tinieblas, que es el causante del desorden y el caos. Tercer ser espiritual, el espíritu de vida que se movía sobre la faz de las aguas. Cuando hablamos que se movía, nos está hablando del mover de la vida. El cuarto ser espiritual es la luz que siempre estuvo, siempre existió. Ahora, cuando hablamos de luz, no se refiere a la luz solar o al día. Nos estamos refiriendo a la luz del mundo. Y eso lo vemos en el capítulo o en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5, que la palabra dice, en el principio era el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando hablamos de la luz, nos estamos refiriendo, la luz es el verbo y por el verbo todas las cosas fueron hechas. Regresemos al capítulo 1. ¿Por qué acá dice, y vio Dios, dice, el Señor dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas? ¿Por qué Dios separó la luz de las tinieblas? ¿Por qué, por qué, mis hermanos, separó Dios la luz de las tinieblas? Queda
el Dios creador, Dios espíritu, y el verbo queda, y al otro lado están las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas para poner todo en orden, para crear al hombre en luz, para ordenar todo lo que estaba desordenado y vacío. Entonces, la palabra dice en Génesis 1:26, dice el Señor, hagamos al hombre conforme a, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice. Cuando hablamos de la imagen, ¿sí? Cuando hablamos de la imagen, nos estamos refiriendo que Dios es un ser espiritual y eso se corrobora en el capítulo Juan 4:24 que dice que Dios es espíritu y a los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, que la imagen de Dios es un ser espiritual. ¿Y cuál es la semejanza de nuestro Señor? Él es amor, Él es gozo y Él es paz. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, ¿no? Una comunión con Él. Es decir, el Señor nos transmite a nosotros su imagen y su semejanza. ¿Para qué? Repito, para tener una comunión con Él, para estar siempre en contacto con Él. Pero también dice la palabra, dice acá, que señoreen los peces del mar. El Señor pone unos principios, pone unas bases y pone todo en orden. Pone a los peces en el agua para que fuesen felices. Pone a las aves en el cielo para que sean felices. Pone a las plantas en la tierra para que fuese feliz. Y pone al hombre. ¿En dónde lo pone al hombre? Lo pone en el corazón para que fuese feliz. ¿No? Y esto lo confirma en Génesis 1:27, el punto 3, ¿no? La palabra dice, ¿no? En Génesis 1:27, ¿qué dice? Que Dios creó a imagen de Dios los creó varón y hembra. El Señor nos da de su imagen, ¿de qué? De seres espirituales. Y creó al varón y la mujer. ¿Para qué los creó? Para que nosotros le rindamos culto, para que nosotros siempre le estemos adorando solo a Él. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Nos bendice, nos bendice, Génesis 1:28 nos da, ¿no? El diseño original de Dios. Leamos la palabra, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor acá nos bendice, bendice al hombre y a la mujer por igual. Y el Señor nos da a cada uno de nosotros, mis hermanos, nos da talentos. ¿Para qué? Para que nosotros fructifiquemos y demos frutos que multipliquen la imagen y la semejanza de Dios para tener hijos del pacto, para que den la continuidad al Evangelio. Esa es nuestra misión acá en la tierra y le da toda la autoridad, dice, para señorear, para conquistar la tierra, para que nosotros conquistemos sobre todo ser vivo que se mueve en la tierra. Es decir, que el Señor nos dio su imagen, nos dio una identidad, nos dio la bendición y nos dio toda autoridad. ¿Por qué se dice diseño original? Porque el Señor aún no había creado al hombre. Ellos estaban diseñando cómo sería el hombre, ¿no? Pero el Señor, como dice, Dios crea al ser humano. Este ser humano tiene que alimentarse, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? La garantía de la provisión. En Génesis 1:29, el Señor, ¿qué da para la humanidad? Vayamos a la palabra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra,
y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. El Señor nos da de toda planta, nos da semilla sobre toda la tierra y todo árbol que dé fruto. Quiere decir, ya nos proveyó la alimentación. Nosotros no teníamos que estar pensando que vamos a comer, sino el Señor todo lo proveyó. El Señor tampoco dijo que íbamos a trabajar, sino que cultivemos la tierra, que cuidemos esa planta para que ellos crezcan frutos que serán para comer, ¿no? Ahora el Señor, ¿qué hace? Ahora el Señor todo lo hace realidad. Hasta ahí hemos terminado con el capítulo 1. Ahora el Señor todo lo hace realidad, ¿no? En el punto 6, Génesis 2, del 7 al 8, dice el Señor que crea al hombre y vamos a leer la palabra, ¿no? En Génesis 2 7 al 8, ¿qué dice el Señor? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, el Señor forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida y le transmite su imagen y su semejanza. Entonces, ¿qué hace al hombre un ser viviente? ¿Qué hace al hombre ese ser viviente? El aliento de vida, ese aliento de vida que le hace ser al hombre un ser viviente y lo pone en el jardín del Edén. Pero también Dios le advierte al hombre, le dice que existe un ser espiritual que estaba desde el principio. Y lo vemos, eso en Ezequiel, la hermana Janet nos hablaba la semana pasada de ese adversario. Eso está en el libro de Ezequiel 28, versículos del 13 al 18, que dice que ese querubín se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su corazón, quiso ser como Dios, quiso poner su trono cerca a Dios. Mis hermanos, una criatura no puede ser igual a ese suceso, esa catástrofe es lo que vemos en Génesis 1, del 1 al 2, que la tierra se encontraba desordenada y vacía a causa de ese suceso, ¿no? Entonces, el Señor le da el pacto al hombre. Punto 7, le da el pacto, ¿no? Le da el camino del disfrute. ¿Para qué? Para que disfrutara, para que viviera en felicidad. La palabra dice, un momentito. La palabra dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. El Señor, el Señor le dice, le dice que de todo árbol puede comer, de todo árbol. Ellos eran inmensamente felices, ellos tenían todo, pero solamente le dice que no comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran, ellos iban a morir. Entonces, ay, perdón, ellos iban a morir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios pone en el centro ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué pone en el centro? Es para que el hombre, al caminar, porque él era dueño de todo ese jardín,
nunca jamás tenía que olvidar que él tenía un pacto con Dios, que él tenía que respetar a Dios, que tenía una identidad estando con Dios, tenía una identidad, tenía la bendición y tenía toda autoridad con Dios, para que nunca olvidara eso. Pero, y además le da el Señor el libre albedrío para que Él tome decisiones. Dios no crea robots, Dios crea personas que tomen sus decisiones. Por eso el Señor puso ahí para que nunca se olvidara que tenía un pacto, ¿no? Y ellos, entonces el Señor le hace ver a Adán que él estaba solo, porque él pone el nombre a todos los animales y hace caer para que él vea que está solo. Entonces él crea a la mujer y, y los dos están completamente desnudos. El punto 8 nos dice el estado de inocencia, que ellos estaban completamente desnudos. La palabra en Génesis 2:25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos no se avergonzaban, ¿por qué? Porque estaban bajo la gloria de Dios, bajo la soberanía de Dios. Ellos disfrutaban de Emmanuel, eran completamente felices. Pero, mis hermanos, acá ocurre un acontecimiento en Génesis 3, la caída del hombre. Hasta ahí, Génesis 1. Génesis 2 era de completamente felicidad. Vayamos a la palabra que dice en Génesis 3, versículo 1 al 6, dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente dice que era un animal astuto. De todos los animales, la serpiente era el más astuto. Satanás utiliza como un instrumento a la serpiente, ¿no? Y entabla una amistad con Eva. Ellas conversan, hasta que vio la serpiente que ya estaba de su lado, ya había una confianza, entonces la serpiente le habla conforme a la palabra de Dios, pero en sentido contrario. Recuerden que Satanás estaba en el cielo y él sabe el evangelio más que nosotros. Y él habló lo mismo que Dios, pero en sentido contrario. Satanás significa adversario, es enemigo de Dios. Y le dice a la mujer, oye, es que es verdad que Dios ha dicho que no comas de todo árbol que hay en el huerto, porque van a morir. Y la mujer le dice, no, el Señor ha dicho que nosotros podemos comer de todo, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque vamos a morir. Y Satanás le contradice, no, no van a morir, sino es que sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Pero ¿qué dijo el Señor en Génesis 2, 16 al 17? ¿Qué nos dijo el Señor? ¿O qué dijo Adán? Que de todo árbol del huerto pueden comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Entonces, si el Señor estaba diciendo que iban a morir y la serpiente le dijo, no morirás, y le está anteponiendo su mentira. Lo mismo que hizo en el cielo, lo mismo que hizo, lo estaba haciendo con Eva. Y Eva fue engañada y le da ella a su marido, en la cual él comió. He ahí, cuando ellos comen, ese es el origen, la raíz de que el hombre se separó de Dios. Desde ahí, desde ese momento, Dios se separó del hombre. El aliento de vida que tenía el hombre, salió el aliento de vida. ¿Y quién entró al corazón de Adán? La simiente de Satanás para gobernar todo, mis hermanos. Entonces, es ahí donde el hombre quedó muerto espiritualmente. Entonces, como vio Dios todo esto, entonces Dios habla con la serpiente y sentencia a la serpiente, y lo vemos en Génesis 3, versículo 14. ¿Qué le dice el Señor a la serpiente? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El Señor maldice a la serpiente por haberle hecho separar del pacto. El hombre tenía un pacto con Dios. ¿Qué hizo la serpiente? Los separó. Por eso maldice a la serpiente, y antes de decir al hombre y a la mujer cómo queda, el Señor nos muestra su amor, nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia y nos da una promesa. Génesis 3:15. Ese versículo es una promesa que en su inmenso amor el Señor nos dio a nosotros. Y dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir acá, mis hermanos, que Eva y la serpiente tenían una amistad. Ahora el Señor pone una enemistad, el antónimo, pone una amistad, hace que el Hijo de Dios y el hijo del diablo no pueden ser amigos. Por eso Dios los separa. Y la simiente de la mujer dice que vendría a aplastar la cabeza. La serpiente se mata por la cabeza. Y los hijos del diablo le iban a herir el calcañar a Jesús. Nos está hablando de los padecimientos de Cristo. Entonces, Dios nos da su método de la simiente, la promesa. Entonces, vemos que ya en el profeta Isaías, él habla mediante Dios que le revela una profecía, ¿no? En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice acá, a través del profeta, como dije, Isaías, da una señal. ¿Y cuál era la señal? Que iba a concebir un hijo y que iba a llamar su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esa promesa
de Génesis 3:15 y la profecía de 7:14 se hace realidad en Mateo 1, del 18 al 23. Se hace el cumplimiento. Acá dice el cumplimiento de la palabra y de la profecía con el nacimiento de Jesucristo. La palabra dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces acá el Señor cumple, se hace realidad. El Señor, ese verbo que estuvo en el principio, se engendró en el vientre de María y él nace. Jesús significa Salvador, que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? Y él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis amados hermanos, la única manera de dar solución al problema de que el hombre se separó de Dios es solo Cristo. No hay otra manera ni forma, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Solamente Jesucristo nos restaura nuestra vida de fe como era en principio. Y por gracia de Dios, como dije, por amor y por su misericordia, nosotros nos ha sido revelado este misterio que Jesús es el Cristo. Entonces, hacemos una retroalimentación que el Señor desea que nosotros conozcamos que existen en el principio cuatro seres espirituales: Dios creador, las tinieblas, el espíritu de vida y el verbo. Y pone todo, ellos ponen, separan la luz de las tinieblas. ¿Para qué? Para poner en orden la creación. Entonces ellos ponen el orden sobre todos los animales, todo. Nos da, nos da la imagen de ser seres espirituales, nos da su semejanza y nos bendice y nos da una autoridad. ¿Para qué? Para estar en comunión con Él, ¿no? Nos pone, ¿no? Y de ahí el Señor nos crea, como dije, nos crea varón y hembra, nos pone en el jardín del Edén para que nosotros disfrutemos de todo, ¿no? Nos da ese pacto para estar siempre unidos con Él. Nos da, y teníamos el disfrute de todo el jardín del Edén, podíamos disfrutar de todo hasta que ocurrió la caída del hombre que hizo que nos separemos de Dios. El Señor sentencia a la serpiente, nos da la promesa de Génesis 3:15, nos da la profecía en Isaías 7:14, y esa promesa y la profecía se cumple en Mateo 1 del 18 al 23. Y hoy en día nosotros podemos disfrutar de ese camino del disfrute que el Señor ya nos ha dado. Amén. Ahora, mis hermanos, yo les invito y podemos orar todos juntos esta oración sabiendo que la única solución a todos los problemas es Jesucristo. Vamos a hacer todos juntos una oración, la oración de confesión de fe. Oremos todos juntos. Dios Padre, tú me has amado a mí, que soy pecadora, porque nací con el pecado original separado de ti. Gracias por Jesucristo que murió por mí en la cruz, que ha resucitado
quebrantando todo el poder del pecado y de Satanás, resolviendo todos los problemas de mi vida. En este momento recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor de mi corazón, para que gobierne mi vida, para que gobierne nuestra vida para siempre. Renunciamos a toda obra de Satanás en nuestras vidas y a toda la herencia generacional de maldición desde ahora. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdanos a que podamos disfrutar de las bendiciones de ser hija, hijo de Dios. Te doy gracias por la salvación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, permíteme orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la salvación que hemos recibido a través de tu Hijo Jesús. Bendigo la vida de todos mis hermanos presentes para que tu gracia esté en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, Señor, para que tu reino se establezca en sus vidas. Oramos, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén.